Estamos en el 10º domingo después de la Santísima Trinidad. Este día el leccionario nos lleva al Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 41 al 47, que narra dos situaciones que se han dado a conocer como Jesús llora por Jerusalén y Jesús limpia el templo. Si usted tiene su Biblia a mano, si usted va a su casa y revisa su Biblia a este pasaje, se va a encontrar que hay un título encima y muy seguramente va a decir exactamente esto: Jesús llora por Jerusalén y Jesús limpia el templo. Hay aquí dos situaciones aparentemente distintas, pero que guardan una relación maravillosa y una enseñanza fundamental que es la que queremos entregar en este día. Está comenzando una semana crucial. Este es como el contexto de lo que está ocurriendo acá. Está comenzando una semana crucial en la historia cristiana. Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén montado sobre un pollino. Viene a cumplir lo que estaba profetizado. Es la semana de su sacrificio, es la semana de la crucifixión. La gente no lo sabe, pero se están cumpliendo aceleradamente una serie de profecías. Pero el pueblo no lo puede ver, no lo puede discernir. Ven en Jesús al Mesías esperado, pero ven al hombre, no al Dios encarnado. Ven al profeta, ven al juez, ven al rey. Lo han convertido en una leyenda. Ha de ser para ellos un héroe nacional, un libertador, pero de la opresión militar e imperial. Por eso lo reciben con júbilo, por eso colocan ramos y palmas y lo proclaman rey, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Eso es lo que nosotros, la iglesia, celebra. La mayoría de la cristiandad celebra en Semana Santa, en el comienzo de Semana Santa, llamado el Domingo de Palmas, el Domingo de Ramos. No venía en ese momento como rey absoluto. Ellos no lo veían así, porque aunque era rey, su reino no era de este mundo. Ellos no veían o lo entendían como libertador, o pensaban que iba a ser el libertador, pero él no venía como el libertador de la opresión de Roma ni del tirano César, sino de la esclavitud del pecado, de las cadenas de la muerte y del mismísimo diablo. Ellos fueron incapaces de ver que allí mismo delante de sus ojos, pero oculto a su entendimiento, ese Mesías era al mismo tiempo el Cordero de Dios que se dirigía mansamente, voluntariamente al matadero para ser sacrificado como propiciación por nuestros pecados. Entonces Jesús, justo antes de entrar a la ciudad, Jesús la contempla. Seguramente aprecia el templo y llora por ella. Sabe lo que sin duda sucederá solo 70 años más adelante. Jerusalén, en esos 70 años o a los 70 años, iba a ser sitiada por las tropas romanas bajo el mando de Tito y sería destruida completamente, padeciendo el pueblo una tribulación como nunca antes se había visto. Jesús también dice en el verso 42 del capítulo 13, si mal no recuerdo, de Lucas, dice: si tú hubieras comprendido. No, eso está en el verso 42, acá, del Evangelio de hoy. Dice: si tú hubieras comprendido, aunque sea en ese día, el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. No podían ver lo que realmente estaba en el plano espiritual, estaba ocurriendo. Como dije, Jesús se lamenta, se entristece y llora. Si aún ahora comprendieras, dice, pero no hay nada más que hacer. El tiempo de la visitación de Dios no fue comprendido, el mensaje, la oferta de paz no fue aceptada. Dios había venido a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Las pasiones contra él eran muchas. Jesús provocó decepción, rabia y miedo. ¿Decepción en quién? En los que esperaban gloria y riqueza natural. ¿Rabia en quién? En los que fueron expuestos como hipócritas, falsos y mentirosos. ¿Y miedo en quién? En aquellos que amaban mucho más los asuntos de este mundo que los asuntos celestiales que él estaba anunciando. Por eso lo despreciaron y odiaron. Por eso lo mataron.
Entonces el justo juicio de Dios sería sobre la ciudad, la suerte de ella estaba echada. Jesús también iba a decir: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? Durante muchos años, en las homilías y en las predicaciones se ha exaltado, y eso está bien, así debe ser, el amor de Dios. El problema es que se ha enseñado en detrimento de su justicia, y eso no podemos permitírnoslo, pues produce un desequilibrio en la imagen, en el concepto que nos formamos de Dios. Dios es amoroso, pero también debemos entender que Dios es un Dios justo. Como alerté un tiempo atrás, la gente ha venido creando en su cabeza una imagen de Dios que es mucho más parecida a San Nicolás que al único Dios santo, grande y verdadero y temible. Yo no puedo hablar realmente de eso, solamente les recuerdo que la gente tiende a creer que Dios es ese anciano de día sentado en su trono, de larga barba blanca, a quien nos podemos acercar para pedirle todo lo que queramos, si hemos sido relativamente o suficientemente buenos en este año. No lo ven, la mayoría de la gente de esa manera, y definitivamente ese se parece más pues a Santa Claus, se parece más a San Nicolás que al Dios único y verdadero que la Biblia enseña. En este pasaje de hoy se nos deja ver claramente ese atributo de Dios que suele ser intencionalmente evadido por muchos, pues golpea la imagen de ese Dios que a su gusto y manera se han venido creando. Prefieren oír y creer a un Dios o de un Dios tan bueno que deja pasar todas las faltas y al final siempre nos perdona, en lugar de ese único Dios que, así como es amoroso, también es justo, y quien, llegado el día, no dudará en aplicar el castigo justo a quien no sea encontrado en él, a quien no haya entendido su visitación, a quien no haya tomado su mano que generosamente ha extendido para reconciliarnos con él, ya sea judío, pagano, idólatra, ateo, budista, hindú, musulmán o lo que sea. Si no atiende, si no recibe la mano extendida de Jesús para acercarlo y reconciliarlo con Dios, un día el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Sé que este tipo de enseñanza no gusta, a la mayoría le golpea un poco, pero es importante conocerlo, porque si no tenemos una idea distorsionada de Dios, y eso está claramente establecido en las Escrituras. Israel no recibió, no aceptó la mano extendida de Dios para su perdón y reconciliación. Ellos, como enseñó Jesús en aquella parábola de los viñadores malvados, no solo no aceptaron la oferta de paz que el Padre en Jesús les hacía, sino que mataron al heredero de la viña. ¿Para qué? Para quedarse ellos con todos. ¿Recuerden qué hizo el Padre? ¿O recuerdan ustedes bien qué hizo el Padre de aquella parábola? Hizo juicio contra aquellos a quienes le había arrendado la viña. Y eso precisamente fue lo que le aconteció a Israel. Juicio de Dios vino sobre ella y más aún sobre sus habitantes. Porque tendemos a olvidar que cuando Dios hace juicio sobre una nación, sobre un país, está involucrado la gente de esa nación, la gente de ese país. Cuando, por ejemplo, cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra, la tierra fue calcinada, ¿verdad? Por esa lluvia de fuego, pero quienes padecieron fue la gente que habitaba allí en esas ciudades. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 11, el apóstol San Pablo nos da una rica lección, una gran advertencia y un maravilloso consejo. Él hace una comparación. Llama a Israel, que es el pueblo de Dios, lo llama ramas del olivo bueno. Y al resto
de la humanidad, aquellos que no son israelitas, los llama ramas del olivo silvestre. El apóstol nos dice que por causa de su desobediencia y falta de fe, las ramas del olivo bueno fueron cortadas y echadas fuera, y que en su lugar fueron injertadas las ramas del olivo silvestre. Dice así el versículo: pero ellas, las ramas del olivo bueno, fueron cortadas por su falta de fe. Tú, en cambio, que estás firme gracias a la fe, no te enorgullezcas por eso, más bien teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mucha atención ahora con lo que viene. Considera tanto la bondad como la severidad de Dios. Él es severo para con los que con los que cayeron, y es bueno contigo, siempre y cuando, condicional, siempre y cuando seas fiel a su bondad. De lo contrario, tú también serás arrancado. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el apóstol Pablo. El problema que tenemos es que mucha gente quiere complacer al oyente. Y la gente que viene a oír no le gusta oír cuando el Señor, usando su palabra, les exhorta a un cambio y les demuestra que su estado de confort consigo mismo no es seguro, sino que hay que estar constantemente revisándose, comparándose con Jesús, no con los vecinos, no con los amigos, porque puesto que el modelo de comparación es Jesús, para determinar cuán bien o cuán mal podemos estar. Claro, como enseñé en otros días atrás, nadie va a poder compararse con Jesús y estar bien. Así que no le queda otra cosa que venir a Él, a pedir misericordia, a pedir de su gracia, para poder sostenerse firme en lo que les resta, pues, de su vida. Allí está entonces este punto que es tan importante. Considerar tanto la bondad como la severidad de Dios. ¿Ves cuán importante es este mensaje del apóstol San Pablo? ¿Cuánta gente hay que no le han hablado de esto? Y nunca hay temor en ellos, nunca van a temer, sino que viven enorgullecidos, pues piensan que, habiendo sido una vez bautizados, quedaron injertados ya en el árbol y ahora son parte de ese olivo bueno. Pero hay que ser fieles a su bondad, hay que intentar, con la ayuda del Espíritu Santo, corresponder a tan grande gesto de amor expresado en la crucifixión de Cristo, que termina redundando en el perdón del pecado, por lo que hemos venido a hacer entonces ramas injertadas en ese árbol bueno. No es por lo que nosotros dependemos de la gracia de Dios. Él nos tomó y nos injertó. Éramos rama silvestre. Nos puesto en un árbol de mala raíz, en un árbol de un tronco horrible, y éramos unas ramas feas. Y nos cortó de allí y nos injertó en ese árbol bueno, y venimos a estar entonces siendo alimentados por la savia, por todos esos nutrientes que nos vienen a dar real vida de ese árbol bueno que es el olivo bueno. Pero ¿cómo hemos de jactarnos? ¿Cómo? Al contrario, debemos estar súper pendientes de corresponder, porque si nos hubieran dejado del otro lado, estábamos destinados a perecer, pero ahora estamos injertados en el árbol bueno. Hay que corresponder y tener cuidado, puesto que si las ramas originales no fueron perdonadas, ¿cómo cree alguien que la rama injertada va a poder hacer lo que le venga en gana?
Miremos ahora lo que ocurrió con Jesús en el templo, para que usted vea la relación de las lecturas de la lectura de este día. ¿Recuerdan lo que hizo Jesús en el templo? Lo limpió. ¿Por qué y de qué? El templo era un lugar sagrado. Y eso que es sagrado había venido a ser profanado. Pero, ¿qué es profanar? Me permití buscar en el diccionario para tenerle un concepto más claro. Profanar es tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Es dañar, ya sea con palabras o con acciones, la dignidad, la alta estima, la honra o el buen nombre de una persona o cosa. Así que este templo había sido profanado. Y fue profanado cuando aquello que había sido apartado, es decir, el templo que había sido dedicado, apartado para Dios, había venido a ser rebajado al uso común. Estamos hablando acerca de la profanación de ese templo. Ahora déjeme proponerle esto así. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Estaba vivo el templo de Jerusalén? ¿Era de carne y hueso? ¿Tenía un corazón que palpitaba o era un simple edificio? ¿Qué lo hacía diferente a cualquier otro edificio? Pregunto, ¿que Dios habitaba en ese templo? La respuesta es no. No, Dios no habitaba en ese templo. No, es que en el tiempo antiguo Dios habitaba en el arca del testimonio. Ok, está bien, estoy completamente seguro y cierto, estoy de acuerdo contigo en eso. Pero resulta que Jeremías, muchos años antes de este momento que Jesús está allí, había tomado el arca y la había escondido, y después Dios evitó que la gente recordara dónde estaba oculta el arca, y hasta el día de hoy ese arca de testimonio no se sabe dónde está. Así que el lugar santísimo de ese enorme templo, de ese maravilloso templo, estaba vacío. Allí no estaba el arca, y nadie puede decir entonces que Dios estaba allí, como si estuvo cuando andaba en el desierto y levantaba el tabernáculo portátil, que Dios estaba en el lugar santísimo. Y sin embargo a Jesús, sabiendo muy bien que dentro de aquel lugar no había nada, le importa el templo porque es dedicado al Señor. Porque es dedicado al Padre. Y dice, mi templo, mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Estaban dando el uso indebido. Jesús entonces se enoja, se llena de ira santa y se hace un fuete. Y va y voltea la mesa de los cambistas y saca a todos los mercaderes. Yo di una enseñanza también hace tiempo al respecto de esto. Hoy no tengo tiempo para ello. Los llama ladrones, malhechores, hipócritas, que se ocultaban tras las paredes del templo para beneficio propio, profanando de esta manera el templo de Dios que había sido dedicado para su alabanza, para la adoración, para la gloria de Dios. Él dijo, como dije un segundo antes, mi casa será llamada casa de oración, es decir, lugar de comunión con Dios, porque quien realmente ora entra en comunión con Dios. Los que repiten o dicen alguna oración cualquiera, pero así como que de memoria, ¿verdad? Señor, te doy gracias porque mientras se están limando las uñas o se la están cortando, quien entra en real adoración, entra en real comunión con Dios. Así que si esa casa era casa de oración, es porque era casa o debía ser casa de comunión con el Padre. Ahora bien, la gente que por millares había ido a celebrar la fiesta de la Pascua no advertían lo que ocurría. Y ahora voy a empezar a hablar de un aspecto un poco más espiritual. Se les había hecho normal tal situación en el templo que ya esa lucecita interna, que es como una señal de alerta
que dice que les debía decir que eso estaba mal, ya no estaba funcionando. ¿Saben por qué? Por esto. Lo habitual se hace normal. Lo normal se hace aceptable y lo aceptable lo tomamos o se convierte en parte de nosotros. Asimismo sucede hoy. La señal de alerta no se enciende en muchos. La inmoralidad, los vicios, la corrupción, la vulgaridad se ha vuelto normal. Cada vez hay menos personas que quieran marcar una diferencia. Se ha vuelto aceptable y ha comenzado a ser parte de ellos. ¿Y qué tiene que ver esto con el templo? Pues tiene que ver lo siguiente, que si el juicio de Dios vino por causa de haber profanado un templo de piedras que había sido apartado para él, ¿qué sucederá con los que profanan el templo de carne y hueso dedicado para hacer su habitación en la actualidad? Porque San Pablo en 1 Corintios capítulo 6 verso 19 dice: ¿o no saben que su cuerpo, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Así que si aquel templo que era de piedra, donde no habitaba Dios, por haber sido consagrado al servicio de Dios, recibió juicio de Dios, porque Jesús es juicio de Dios cuando Jesús toma el fuete y comienza a expulsar a todos esos mentirosos, a todos esos ladrones, a todos los hipócritas, comienza a retirarlos todos de allí. Eso es una forma de juicio de Dios que había venido sobre ellos. Imagínense ustedes lo que pasa cuando nosotros profanamos el templo de Dios en el cual Él habita actualmente, porque el hábitat de Dios natural es nuestro ser. Él habita en nosotros. Dios ha venido a habitar en nosotros, dentro de cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Él nos ha apartado a cada uno de nosotros. Me apartó a mí, te apartó a ti, para vivir en nosotros, para vivir en nuestros corazones. Y si nosotros somos templo de Dios, ¿cómo es posible entonces que no pensemos que vamos a profanar ese templo de Dios cuando prestamos nuestro cuerpo, cuando prestamos nuestra alma, cuando prestamos nuestro ser, cuando prestamos nuestra mente a cosas que están apartadas de aquello que Él desea y quiere? Sé que el Espíritu de Dios está trabajando. Ahora mismo el Espíritu de Dios trabaja en nosotros. La palabra de Dios tiene el poder para exhortar y corregir. La palabra de Dios tiene el poder de purificar. La palabra de Dios renueva. La palabra de Dios limpia. Es como ese producto especial que limpia ese contacto, ¿verdad? Que en el tablero de carro que no permitía pues que se encendiera la luz roja y nos advirtiera de que algo malo, de que algo no estaba bien. Así que la voz de la conciencia seguramente empieza a avisarnos y a recordarnos cosas que hicimos, que hacemos, que practicamos, que definitivamente tenemos que apartarnos de ellas, porque estamos escuchando esa voz interna que dice: está profanando el templo, mi templo, y no me agrada. Debe saber usted que Dios no tolera el pecado. Dios no declarará inocente al que es culpable. Jesús, evalúe esto, Jesús, su propio Hijo, aunque nunca pecó, tomó sobre sí el pecado del mundo y sufrió la ira del Dios justo. ¿Cómo pensamos entonces que simplemente un día nos presentaremos delante de Él y nos van a decir: ah, bueno, sí, borrón y cuenta nueva, nos olvidamos de todo? Si Él ha sacrificado a su propio Hijo para que encontremos la reconciliación con Él. Ese Hijo que fue sacrificado está hoy día con su mano extendida, esperando que le tomemos, y Él entonces acercarnos a Dios para ser transformados, definitivamente cambiados en otra persona, unidos por siempre y para siempre
a Él como verdaderos hijos de Dios. Volvamos entonces a Dios, pidamos al Padre que en su misericordia y pura gracia su Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, que haga de nosotros una nueva persona, que nos dirija y guíe en cada paso de nuestra vida para que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, y que nos ayude a producir los frutos de arrepentimiento que de nosotros, de cada uno de nosotros, Dios espera para gloria de su nombre. Hasta aquí la homilía de este día.